Pues un poquito vamos a empezar hablando sobre cuáles son las características de donde viene esta paciente. Nada más tengo los datos de lo que es su familia nuclear, que es la madre y el padre, un poquito de antecedentes de los abuelos y del hermano, que son los que integran la familia nuclear. La madre es de 57 años, tiene estudios hasta secundaria, se dedica al comercio. Ella también tiene antecedentes de haber sido víctima de abuso sexual infantil, al igual que una hermana de ella, ¿no? Algo que caracteriza a esta madre es que está por su actividad académica frecuentemente estuvo ausente. Entonces esta chica de hecho me dice en su relato que ella no conoció a su mamá sino hasta que tenía 6 años de edad. Y eso es relevante para el caso clínico y todo lo que se da porque ella fue criada. Con la madre no hubo nunca realmente ese contacto, sino hasta la fecha es una persona que también es poco accesible emocionalmente, es alguien que no le permite expresar nada de sus emociones, no se vale llorar, no se vale reír, es alguien con quien describe ella escenas de estar con su hermano en la mesa y en que dice no sé cómo moverme, si hablo sé que se va a enojar y si no hablo sé que también se va a enojar y me va a gritar y me va a regañar y entonces es como quedarse paralizada porque no sé qué hacer, ¿no? Lo haga o no lo haga, de todas maneras sé que va a estar mal. Y se torna de momento muy agresiva y eso es algo que a ella la confunde y la desconcierta mucho, dice, porque de repente me puede estar gritando de que soy una floja, que no ayudo, que soy una buena para nada, etc. Y a los 5 minutos me dice, hijita, ¿te parto tu papaya? Me dice ella, o sea, mínimo que me demuestre el resto del día que esté enojada, ¿no? Pero esas fluctuaciones en su estado de ánimo le causan mucho descontento. También la requiere como una madre depresiva, también una mujer muy sumisa, que tolera pues todas las humillaciones por parte del padre, como que vive en de la fantasía y que no se da cuenta de toda la problemática que hay alrededor de su familia. Con datos que ella da, sospecho yo que tiene un probable trastorno límite de la personalidad de esta madre. Y bueno, también algo que me describe de parte de ella y que influyó en parte del padecimiento de la chica es que es una familia que se la vive en dietas continuas, ¿no? Dice, era como tener todas las dietas pegadas siempre ahí en el refrigerador y la madre incluida en esa mecánica de siempre tenerla así, en esas características. En cuanto al padre, algunos de los datos que son relevantes, el señor es de 58 años, él es analfabeta, también se dedica al comercio, pero él en el comercio no le ha ido bien, justamente por su analfabetismo, y que es algo que no ha tratado de remediar, pese a que ella ha tratado de impulsarlo, decirlo, me dice ella que lo hacen tonto, ¿no? En la central, entonces como no sabe hacer cuentas, pues, le cometen fraude y ha fracasado todos los intentos de negocio que ha tenido. Como parte también de esas características de su bajo nivel educativo, también describe ella muchos hábitos y que influyen en todo su padecimiento, como por ejemplo, cosas recientes ahorita que va descubriendo, ¿no? Que el papá cuando hace del baño se seca con la toalla de las manos, el pelo, ¿no? Que llega a hacerse afuera de la casa, a hacerse en la comadera. Y para muchos del padecimiento que ella tiene, pues es así, oh terror, ¿no? De cómo puede hacer este tipo de situaciones. Parte de la historia del padre lo que describe es que vivió en pobreza extrema y fue también maltratado en su familia. Como antecedentes de la madre de este padre, o sea, la abuela, que fue violada por el padre y describe que los 14 hijos que tuvo fueron puras violaciones. Así es como lo describe ella. Esto lo considera también un padre periférico, que también un poquito lo entiende por su propia historia, no tiene un contacto afectivo con ella. Dice, cuando él me llega a dar triste, su forma de demostrarme que se está dando cuenta que yo estoy mal, dice, ¿cuánto quieres para gastar? Pero no es capaz de poder contenerla emocionalmente ni de acercarse y él también expresar sus afectos. Lo refiere también como un hombre rígido y inexpresivo en general, ¿no? Otra de las cosas también como esta parte de ese distanciamiento y son cosas que ella viene cargando es que en el momento de que ella va a nacer y que lo invitan a que vaya al parto, él no quiere estar presente, no está presente. Quien está es un tío que acompaña a la madre. Y de hecho es así también como la madre, pues no había pensado en el nombre, ¿no? ¿Cómo le iba a nombrar al bebé? Y el tío es el que decide en ese momento qué nombre ponerle a ella, porque es algo que ellos no habían contemplado. Entonces desde ahí es una chica que por eso les decía el nombre de ponerle Soledad, que siempre, nunca se ha sentido vista y acogida por la familia. ¿La que sigue? En cuanto a su hermano, tiene 23 años, tiene una carrera inconclusa, actualmente está desempleado.
sigue dependiendo de los padres, hay mucha sobreprotección de ellos hacia él, consume alcohol. Ella sospecha que también quizás él vivió un abuso sexual, porque recuerda que ha tenido momentos, así como a los 14 años, tuvo algunas crisis de llanto, y decía que algo le había pasado, pero que era muy personal y no se lo quiso compartir a la familia. Teniendo en cuenta ahorita lo que les voy a contar de todo lo que fue el padecimiento de ella, nos quedamos con la sospecha de que muy probablemente, y tomando en cuenta también pues todo esto que viene abajo, las conductas sexuales de riesgo que él está teniendo, como el que existe una masturbación compulsiva, y es algo que también es de una forma desinhibida. Como parte de la terapia, el logro fue que la madre lograra cambiarla de cuarto porque ella estaba en el cuarto frente al hermano, entonces seguido lo escuchaba cómo se estaba masturbando todo el tiempo, de estar haciendo llamadas telefónicas a su pareja que es 23 años mayor que él y teniendo sexo telefónico, llegando a meterse en el cuarto de ella para masturbarse, veía ella toda su ropa sucia, ¿no? De que él había entrado a masturbarse, y bueno, con un uso excesivo también de pornografía, y bueno, con esta mujer con la que tiene esa relación, pues también es alguien que ella le refiere que es una relación de explotación, de que esta mujer le saca dinero a él, ¿no? De lo que le dan los papás, que no trabajan, y los padres en todo eso lo protegen, ¿no? No le han puesto un límite, y él tienes que trabajar o hacer algo. La que sigue, pues eso es su familia nuclear. Como parte también de esta familia, pues hay agresiones emocionales y verbales entre todos. Ella de hecho tiene más de 10 años que no le habla al hermano, que está enojada, y mucho más por todas estas conductas que les digo, y porque bueno, se los adelanto, el motivo por el que llega conmigo es por un trastorno obsesivo compulsivo. Eso es los primeros síntomas con que viene. Y entonces con todo lo que hace él y de ver que se está masturbando ahí en su cuarto, pues es aléjate de mi vista, pero lo más que puedas, ¿no? Y es de hecho así como de no puedo estar donde él comió, donde él se sentó, lo que él tocó, la ropa que él agarró, todo eso se convierte en algo sucio y contaminado a lo que ella no puede acercarse. Hay una falta, aparte de estas agresiones también describe cómo hay mucha agresión emocional por parte de la madre hacia el padre, que continuamente lo está devaluando, ¿no? Pero ahí sí. Esta falta de límites también, como esto que les digo del chico, que implica también esa sobreprotección, a ella también me dice de repente, es como quererme cuidar y proteger de todo. Dice, pero yo le digo que en su momento, si no lo hizo cuando tenía que hacerlo, ahorita ya para qué. Cuando no se dio cuenta de todos los abusos de los que ella fue víctima, porque insisto, de esto no se da cuenta hasta que entra esa hospitalización por este cuadro de anorexia, y que es un cuadro que de hecho también es una chica que tiene muchos factores de resiliencia, y entre ellos puede ser de haber pedido ayuda. Ella me decía que algo que le daba envidia de lo que veían sus compañeras cuando estuvo hospitalizada es que algunas de ellas las llevaron a engaños, ¿no? De que llevaban ya la mente en la cajuela y ya la vamos a pasear aquí a otro lado, y resulta que no, vamos al hospital para que te atiendan. Dice, y a mí nunca se dieron cuenta, dice, yo casi ya estaba verde, ¿no? O sea, había bajado como 25 kilos, y ellos, dice, no hicieron nada, absolutamente. Ella como que, sí, ya llévenme, por favor, me estoy muriendo y de veras no me quiero morir, ¿sí? Y bueno, hay una falta de educación sexual supervisada, como en esta anécdota que les pongo aquí, que me dice, nos compró videos, pero nunca se sentó con nosotros. Dice, me sentía sola, como que no le importábamos. Y así me narra la escena en que los pone a ella y al hermano a ver una película acerca de la sexualidad, pero ¿cómo es? No está ahí con ellos, y dice, ya acabó la película, y ahora, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué sigue? Eso fue su educación sexual que les brindó a la madre, ¿no? Con todo está muy seguro por lo que ya les comentaba, de que nunca sabe qué esperar de ella. Desde chica y hasta la fecha sigue sin saber qué esperar de ella. También les cuento que estuvo ella bajo el cuidado de múltiples personas, que eso tampoco facilitó que tuviera como un vínculo ahí seguro con la madre, y le había habido todo el tiempo esta falta de comunicación. Así lo describe ella. Dice, cada uno de esa casa está en su mundo. Dice, no indagan, es muy doloroso para ellos saber. Y es parte del insight que ella tiene de darse cuenta, que dice, todo esto que pasa, dice, es como eso, como que no quieren saber qué hay más allá. Entonces, incluso de su terapia, dice, no me preguntan de saber cómo, oye, ellos nada más dan el dinero y pagan, y no les interesa saber por qué me siento como me siento, por qué me ha pasado lo que me ha pasado. Y lo describe así, porque es doloroso para ellos darse cuenta de eso. Como lo ha sido para ella, no ha sido el proceso fácil, ¿no? Y ella somatizar muchísimo al ir abriendo todos los materiales que ella trabajamos. ¿La que sigue?
como parte, les digo, de antecedentes de familia, le gusta también toda una serie de abusos sexuales en forma transgeneracional, que es como ese factor de riesgo. Me habla de un tío de 17 años que abusó de otro de 6 años. De ese de 6 años, de hecho, me dijo que se convirtió en homosexual. Ellos lo atribuyen a la situación del abuso y que no se casó y es un hombre deprimido y un fracaso en su vida, ¿no? Habla de otro tío que es el que abusa de la madre, otro tío más que abusa de otras 2 tías, ¿no? Y del abuelo que les digo era infiel, y también comenta que él abusaba de todo su personal de servicio. Y algo que manejan mucho ahí en la casa, pues esa cultura del silencio, donde ella se lo resume, dice, todos lo saben, pero nadie habla de eso, ¿no? Es como ese secreto a voces. Habla también toda esa presencia de esa cultura machista. Que se va a dedicar a ello, ¿no? Que si no estudias, no importas, en que hay también esta idealización de la pareja. Por ejemplo, me decía en cuanto al abuelo, que todas las veces que le fue infiel a la abuela, eso sí era muy bueno, ¿no? Le compraba un terreno nuevo a la persona con la que iba a vivir, pero lo ponía en nombre de la abuela. Y entonces la abuela era de las que se hacía sus maletas, se le iba a meter al terreno y hasta que no sacara la fulanita que estaba en torno, ¿no? Y él no decía nada, sí la lograba sacar y se quedaba así. Y todo eso ella lo explica, dice, ¿por qué es eso? O sea, la familia es, si tú no tienes un hombre a tu lado, no vales. Y ella, por ejemplo, veía esa situación que también le desconcierta dentro de su familia, de que el papá no pone un peso, la que sostiene la economía familiar es la madre, y el padre no coopera, y trata de invertir en negocios, y le digo, por riesgo. ¿No? Que es algo que a ella le genera muchísimo coraje. Pero dice, pero mis tías le dicen a mi mamá, qué bueno que lo tienes a él, ¿no? Y dice ella, bueno, ¿como para qué, no? Si ni económicamente ni nunca participó, tampoco les digo en las cuestiones de crianza, o sea, realmente es un cero a la izquierda. ¿La que sigue? Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a relatar un poquito todo lo que fue su padecimiento, que es como antecedentes personales patológicos y realmente es como todo lo que fue su padecimiento actual. Entonces todo su diagnosis de ella empieza desde los 4 años de edad, de que es abusada sexualmente por los hermanos de su madre. Ella dice, no recuerda exactamente, no logra fijar si hubo o no una penetración, pero casi el primer año de trabajo nos lamentamos repitiendo esta escena, ¿no? De lo que ella se le venía a la cabeza. Dice, la veo a su nana, la veo llorando con una bolsa de papeles con sangre, me dice que no diga nada, que fue mi culpa, que me corte con un garro. Otra de las partes que ella ve en esa escena es como ver que traía, recuerda mucho, traía mis mallitas blancas manchadas de sangre, ¿no? Y no recuerda exactamente en qué consistió el abuso, nada más sabe que estaba sangrada. Dice, yo me veo las manos porque ella me dice que me corté las manos y es como recordar esas escenas y no estaba cortada de ninguna parte, ¿no? Y siempre estaba manejando reiteradamente este discurso, acuérdate que te cortaste con el viernes y acuérdate que fue, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza con algunas manifestaciones clínicas, como ese miedo a dormir a oscuras, tener pesadillas, desde ella soñaba con los poseídos, empezar con datos de ansiedad y sentirse por todo esto que le decía la nana, decía ella culpable de absolutamente todo. A veces, pues yo creo que algunas cosas se le cuadrapean los tiempos porque sí llega a referir que desde ahí era como si me embarazaba es mi culpa, si me caigo es mi culpa, si le pasa algo ya, todo era mi culpa, ¿no? Y crece con ese sentimiento. Posteriormente, a los 5 años, es abusada por la nana. Este abuso consistió en la exposición, entonces el primero intuimos que fue una violación, pero que no lo tiene todavía muy definido ella. El segundo fue esa exposición a la pornografía, dice que le tenía pornografía muy agresiva, ¿no? Muy sádica, que eran películas que ella le hacía mientras estaba teóricamente cuidándola. Y también la inducia que se esté masturbando frente a ella, que es algo que también ahorita a ella le genera muchísima culpa, mucho coraje, dice que cómo permitía, ¿no? Que me hiciera que yo me estuviera haciendo esas cosas ahí enfrente de ella, y que ella lo viera en ese momento como que fuera una situación normal. ¿La que sigue? Entonces habla ahí de esos sentimientos de confusión, porque dice, no sabía lo que estaba pasando, sentía feo, pero no sabía que era malo. Y era también culpable por las posibles consecuencias
si denunciaba, porque también la nana le decía, es que si tú les dices, ya me van a correr y entonces ya no voy a tener trabajo, ya no voy a estar contigo, y como les decía, eso para ella era una pérdida enorme, porque era su madre, así lo dice, ella era mi madre, entonces implicaba perder. ¿No? Ahí empezó a tener preferencia por juntarse más con los niños, se volvió agresiva con las niñas, aunque aún con estos niños, con todos había un rechazo al contacto físico, es un rechazo que persiste hasta la actualidad. Ella dice, si yo puedo trabajar así como en un lugar donde me tengan en un sótano, a mí aislada solita, de preferencia, ¿no? Es así como rechazo a todo lo humano, de hecho es decir, no quiero a los humanos, o sea, no quiero a la gente, por los únicos que puedo llegar a sentir algo es por los animales, pero por los humanos no. Y le doy a ella ese rechazo total, empieza también con hiperfagia, aumentar de peso y presenta obesidad en esa edad. La que sigue. Después, de los 8 a los 12 años, vive otro abuso sexual por parte de las dos primas de la nana, estas mujeres de aproximadamente 50 años, que también consistían en tocamientos de su vulva. Empieza con sentimientos de tristeza, idea de muerte, el rechazo hacia su cuerpo, ya porque había aumentado de peso, así se sentía gorda y fea, con vómitos repetidos, y que es interesante lo que ella le da el significado a esos vómitos, aunque sabemos que digo, puede hacer esto con una condensación como en los sueños. Creo que hasta la fecha hay algunas cosas que así, cuando lleguen, como eso que les digo, que ahorita se entera de todo lo que hace el papá, y pues nuevamente me dan esas ganas como de vomitar, siento náuseas de estar ahí en mi casa, ¿no? Entonces es como casi en lo literal, vomita todo eso negativo que está viviendo la dinámica familiar. Empieza ya desde ahí entonces con hiporexia y empieza a hacer pues toda una serie de dietas, y estas también no solamente era por el sentirse gorda, fea, todo esto, y esta connotación de vomitar toda esa dinámica conflictiva, sino dice también, la única forma que mi mamá fuera a verme era dejarme comer. Entonces también muchas de estas sintomatologías fue como una forma de llamada de auxilio hacia los padres, y era la única forma que tenían para que le hicieran de alguna forma caso, a través del síntoma. ¿Sí? Después empezó a tener una actitud negativa hacia la sexualidad, con todo eso pensaba que era sucio y feo, y eso me iba aparejado, o sea, había todo un conflicto ahí interno, porque entre que lo veía como algo sucio y feo, se sentía culpable también, porque presentaba una excitación sexual inclusiva y molesta. Ella decía, de repente era tener esas sensaciones, ¿sabes la que sigue, por favor? No puedo escribir para no repetírselos. Sí, porque tenía esos sentimientos de culpa ante sensaciones sexuales así inapropiadas. Como decía ella, mi mente imaginaba cosas sucias o feas, y se les veía mucho los genitales a los pastores de su iglesia, y se imaginaba que tenía relaciones con los pastores o con Dios. Dice, en mi banca siempre sentía que algo entraba por atrás o por adelante. Entonces era tener todas esas sensaciones. Masturbación compulsiva también de parte de ella, y empieza a tener también un rechazo hacia todos sus cambios puberales. Mi mamá sentía asco, miedo, y me dice a la vez que esa fue la experiencia más horrible que ha vivido en su vida, el haber presenciado esas relaciones sexuales de sus papás. A los 15 años ya no hay pues una situación estrictamente así de abuso, pero empieza con ataques de ansiedad, pensando eso, que alguien podía lastimarla, que podía violarla. Hay fluctuaciones así en su ingesta alimenticia, con una alternancia de la nula ingesta a darse atracones, que me llegó a bajar 14 kilos,
requirió hospitalización en una ocasión ahí por 3 días, le dieron esos suplementos alimenticios, y menciona también a esas alturas que había este miedo a crecer, ¿no? Ese saber que voy a entrar a la universidad y no depender de mis papás, el vivir por mí misma, ¿no? Y era ese, ¿qué tal si no puedo? Con todo esto. ¿La que sigue? Ok. A esa misma edad, pues había como una negación en ella de la situación del abuso, y era considerarlo así, como pensar que había sido solamente un sueño. Cuando daban pues alguna clase era de sentir la angustia y de salirse corriendo del salón, mejor se iba a encerrar al baño porque no toleraba literalmente escuchar la clase. Y la otra, en la terapia, comenta que cuando tuvo esta hospitalización, un poquito en la dinámica del grupo, pues se siente como forzada y entra en una crisis, y eso es así como dice, llorar un rincón, y por fin ahí es cuando abre la situación del abuso, lo que no lo había dicho antes. Luego empieza más con ese rechazo al contacto físico, empieza también con conductas autolesivas, cortándose con navajas o con el tenedor se lo llegaban a encajar, ¿no? Y con esta frase, que con esa parte de lo que sentía, era preferible el dolor a sentir todo eso que estaba viviendo. ¿Sí? Ahí desmoderece el abuso, y la respuesta que le da la madre, que vemos ahí también la falta de contención que le estaba dando, dice, ya supéralo, no eres la única a la que le ha pasado. Dice. Y trato nada más de protegerlo, les digo, como en esta frase de ya para qué, ¿no? Pero con esa minimización así que dice, ya es de no hagas tanto dengue. Todavía aquí a veces le cuesta trabajo hasta poder llorar en la terapia, y es así, ya no quiero llorar porque sé que voy a salir y me va a aventar todo un rollo de por qué lloras, ¿no? O sea, no tienes que hacerlo. Luego culpa, vivía también sentimientos ahí. No puedo pensar nada en ella porque, insisto, era mi mamá, porque era la que me daba de comer, era la que hacía conmigo la tarea, la que me llevaba a la escuela, la que se dormía conmigo, la que me bañaba, la que la acompañaba, ¿no? Era su madre. ¿La que sigue? No. Empieza también ahí con ideas obsesivas, luego de quedar embarazada, contacto con ropa masculina, en el uso de baños públicos, en el de usar toallas que hubiera tocado algún hombre. Y su frase cotidiana, les digo, casi un año fue esto: siento que hay espermas por todas partes tratando de embarazar. Empieza para compensar toda la ansiedad que esto le provoca con conductas compulsivas, se hace pruebas repetidas de embarazo por ese miedo a quedar embarazada. Hay ese lavado compulsivo de las manos con alcohol, con gel antibacterial, y en muchas de esas ocasiones se llega a sangrar las manos, porque era la sensación de que si no lo hacía, pues iba a pasar. Sentirse tonta, empieza con ideas de muerte, diciendo esto es difícil lidiar día con esto, ¿no? Y con desmotivación para asistir a la escuela. De hecho, inicia una primera carrera y la deja inconclusa y cambia a una segunda carrera, que es la que está haciendo actualmente. ¿La que sigue? Okay. Continúan los sentimientos de culpa por el abuso, por el hecho de sentir que no pudo evitarlo, por el hecho de no haberlo denunciado en etapas más tempranas.
Y por esto que comentan, a pesar de todo, me acercaba a esas personas, pero era esto, ¿no? Las necesitaba para todo. Pero se siente culpable, ¿no? Porque si me estaban haciendo eso, no fui capaz de alejarme y hasta yo mismo las buscaba y seguía ahí, ¿no? Por ejemplo, principalmente se refiere a estas situaciones de la masturbación frente a la mujer. Luego había estos sentimientos de ambivalencia, muchos sentimientos de enojo, deseos de venganza, enojo contra sí misma, y con esto que comenta, dice, es odio por no crecer como una niña normal, el que me hayan hecho tanto daño, que no estuviera nadie para protegerme y defenderme. Realmente, yo si pudiera que no hubiera relaciones sexuales sería lo mejor, ¿no? O sea, a veces el estar ahí es como traumático, es estar esperando a ver a qué hora se acaba, ¿no? Pero realmente no siento nada, entonces ahí eso dice, no conoce lo que es un orgasmo y lo que les digo, todo este miedo ante las ideas de la contaminación. ¿La que sigue? Ok. Luego también en eso hay alguna idealización de la pareja, él me lo describía desde un principio que llegó, es que sí, él es muy bueno, es muy sabio, yo soy la tonta, ¿no? Es el que sí puede saber hacer todas las cosas. También aunque en algunos momentos no ha sido como muy buena la relación de pareja, ha habido cierto maltrato emocional por parte de él, no siempre ha sido la relación de apoyo, es como, él es el único que sabe lo que me pasó, él es el único que me entiende, el único que me contiene y el único que me recuerda, ¿no? También pues entre de sus síntomas, pues es el vacío, les digo, crisis repetidas de llanto. Es parte de lo que tiene. La siguiente, por favor. Okay. Entonces llega conmigo esto con estas teniendo como expectativas. Una de ellas, lo primero, lograr que se pasó una A, lograr parar todos esos pensamientos que tiene, eso es lo que más la desespera, les digo, por esa sensación de locura. También querer no depender toda la vida de una medicina, el superar el abuso sexual y el ya no sentimiento. Son así como sus principales expectativas ante el tratamiento. La siguiente. Regresamos, por favor. Anterior clase. Pues ahí nos quedamos en esta primera parte, entonces quiero escuchar sus opiniones, qué piensan del caso.
padrísimo para que pueda trabajar, ¿no? Qué bueno que está contigo y qué bueno que tiene 2 años y yo creo que tiene todavía un montón de trabajo. Mucho pendiente, digo, ha avanzado, pero sí, les digo, hay muchas circunstancias alrededor que sí lo hacen muy complicado. Por ejemplo, ahorita pues está como pensando en la posibilidad de sí salirse de casa, pero a la vez es, si yo me salgo de esa casa, ¿qué va a pasar ahí, no? Entonces está funcionando como chivo expiatorio, justamente para cargar con toda esa patología de la familia. Pero si ella se sale, tiene la gran oportunidad de que todos los demás vean que también se Claro, es lo que le decía a ella, ¿no? Le digo, ¿qué va a pasar? Le digo, pues que les vas a ayudar. Le digo, justamente para que eso que dice la que no quieren ver, lo vean de fuerza. Es que es romper el silencio, ¿no? Es romper el silencio, romper la dinámica, pues, es decir, abrir como la puerta de sanación y de salvación. Desde la madre, desde los hermanos, o sea, con todo, y romper el silencio del abuso con toda la familia, está bien proteger las próximas generaciones, como para que se acabe esta cadena, ¿no? Eso se me hace como muy doloroso para ella, pero padre también para ella y para la familia en general. Y por otro lado, la violencia con la nana, digo, se fue invicta la nana, pero podría haberse denunciado y podría haberse también. Y no hicieron nada. Fue así, bueno, me comentaba, ya no puse eso, ahora lo que iba a poner ahí donde quedó la diapositiva en blanco de las características del mundo, porque dije, ¿para cuál pongo? Porque muchos, ¿no? Digo, no de todos tenían. De ella principalmente, sí, de la nana, hay toda una historia también de mucho maltrato físico y de abuso sexual en esa familia. O sea, una historia que por eso fue por lo que ellos me denunciaron, porque era una chica de un pueblo, como del mercado donde ellos estaban, y era como no quisieron ocasionarle más problemas. Fíjate, las gentes de las tías de 50 años siguen abusando de chavitas, o sea, es toda una historia de abusos que llevan generación por una cadena, ¿no? Y en algún momento se tiene que hablar de esos eslabones y se tiene que parar, ¿no? Entonces, eso me parece como la gran oportunidad. Y además de ver, en los casos que yo he visto de anorexia, me ha tocado ver sistemáticamente abusos sexuales en la familia y además incestos con mucha frecuencia, donde las madres son cómplices de los padres incestuosos o de los abuelos incestuosos. O sea, ya, en algún momento se tiene que parar. A mucha gente le da muchísimo miedo, pero hay que hacerlo. Sí, es parte de lo que quería comentar. Me brinca un poco esto de que la abuela, la madre de mi papá, también había sido abusada. Entonces, ¿qué tanto, aunque mencionamos muchos sexuales, qué tanto es esto de usos y costumbres dentro de la familia, ¿no? Y que en algunas ocasiones a lo mejor la misma madre lo podría ver así como normal al momento de que le dice a ella, sí, de estas situaciones que la misma madre lo puede ver como normal, o sea, bueno, pues a lo mejor y al grado de que le dice a ella, oye, ya sí, que como dicen, es parte de esa cultura del silencio, de esa normalización, de esa tolerancia, de esa permisividad, ¿no? Y la transmisión de ese manejo del poder en que se autoriza al hombre a hacer casi hacer de su propiedad a la mujer y a los hijos, ¿no? Para que se perpetúe todo este tipo de relaciones abusivas. Y otra cosa que me llama la atención es que también se empata con los hijos que fue abusado, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones también vuelven a exponerse en alguna situación. Sí, como dicen ahí, se ve la agudeza del radar neurótico, ¿no? Para elegir a la pareja. Por eso les digo que no sé si fue, no se lo he preguntado, no me lo estoy diciendo cuando hice el resumen, si ya lo sabía antes de hacerse pareja y eso fue parte de lo que los vinculó, o si fue algo que descubrió después de que se hicieron ellos pareja, ¿no? Ok, doctora, ¿cómo está la relación ahora con la comida? Si llegó anoréxica con 14 kilos menos y luego empezó a comer, ¿cuál es la relación de ella hoy con la comida? Del tiempo que estuvo hospitalizada, se resolvió aparentemente ese cuadro, fue medicada, que estuvo internada mucho tiempo, ella misma me dice pues de que sí, en una clínica particular, todo el tiempo que estuvo ahí, pues le enseñaron cosas así como pues el manejo de la alimentación, de la dieta, su cuidado y todo. Y les digo, es una chica muy inteligente y son cosas que sí logró como ¿no? Sí las asimiló de alguna forma. Y yo creo que ahorita, les digo,
digo, esto resumen ahorita pues, de lo que hemos trabajado en estos 2 años, ¿sí? Y el hecho de que ella pueda ir verbalizando todas estas emociones, porque han sido muchas cosas que las manejaba con mucha vergüenza. Por ejemplo, ya trabajamos esta situación edípica, ¿no? Porque les digo, en esta situación de las fantasías que tenía con los sacerdotes, que tenía con Dios, finalmente acepta que esas fantasías también eran con el padre y con el hermano. Entonces era como un desplazamiento en ese momento y algo totalmente intolerable para ella. Ella había tenido una experiencia analítica previa que no fue satisfactoria, y hasta en relación a ese tema, por ejemplo, me comentaba que cuando se lo trató de decir al psicólogo, pues como sí, pasemos a otro tema. Y entonces ella dijo, si mi psicólogo es capaz de escuchar esto, qué horrorosa soy, ¿no? Soy un monstruo al tener este tipo de cosas. Entonces el poder ir poniendo en palabras todas esas emociones ha reducido mucho todos los síntomas somáticos. De momento, te digo, hay cuestiones de tensión que hay, como vuelvo a regresar, digo, sobre todo el primer año que fue más difícil, entre dejadas, regresos al medicamento, ¿no? Sobre todo por ya estoy cansada de estar tomando todo esto, estoy cansada de estar pues con todos estos miedos y el que no pueda salir adelante. Pero pese a eso ha sido muy constante conmigo todo este tiempo, no falta, sí, digo, con todo, y que ahorita, ¿qué serán? Pues un medio año que espació las citas por cuestiones económicas, me pidió, por cuestiones académicas, me pidió que nos viéramos cada 15 días, pero el día que llega a trabajar en serio, ¿no? O sea, son muchas cosas que son de las pacientes que fascinan en ese sentido, ¿no? Porque trabaja en serio, o sea, los 45 minutos son efectivos para llegar a descubrir cosas que le decía yo a una de mis pacientes, es como en esa sensación de qué libro se leyó antes que yo, ¿no? Para poner el ejemplo clínico tal cual de todo lo que viene en la literatura, ¿no? Así. Entonces ha disminuido mucho en ese sentido. Ahorita en cuanto a la anorexia no ha tenido problemas con el peso, en eso está bien. Es una chica delgada, pero no está ya con déficit. Bueno, sin duda una chica muy resiliente, de esta familia en la que se socializan. Pero a mí me llama la atención cómo observa ella, digo, ya sé que la familia no tiene límites, casi nada, pero cómo observa ella al papá hacer todas estas preguntas que va, cómo se entera. Porque lo encuentra en algún momento, de eso de que iba a entrar al baño y ve que el papá acaba de orinar y se agarra la toalla para secarse. Y se lo dice a la mamá y dice, tu papá otra vez. Entonces, como ya lo sabías, ¿no? El papá no lo sabía. Y era lo que sabe, él no refiere eso. Hay este distanciamiento afectivo, pero él no refiere conductas abusivas. De hecho, dentro de ellos dos lo refiere un poco más contenedora que a la madre, a su manera, pero no sé que está mínimo, es así como, quita, no te quieres ir a comprar de veras una bolsa, no quieres ir te doy para que vayas a gastar al súper, ¿no? Dice, esa es su manera como él me expresa que se está dando cuenta que algo me está pasando, ¿no? Abriendo la billetera, ¿cuánto necesitas? Nada más. No le preguntan más. ¿Algún otro comentario? Sí son los padres abusivos, pero no sexuales. Sí, digo, abusivos en ese otro sentido, con todo, sí, decimos, por eso les decía que me parece un caso muy rico en todas esas cosas, y eso lo que les estoy poniendo acá en este esquema. Tengo una, y como para que nos expliques tu experiencia, ¿cómo ha sido en estos 2 años la relación humana contigo? ¿Cómo la has percibido tú, de ella hacia ti, y qué ha pasado en ti en esa relación? Más que como psiquiatra, como esta parte humana tuya, que eres una mujer. Sí, ahorita la corriente teórica en la que yo me baso para mi trabajo analítico es la teoría de las relaciones objetales. Entonces es como ¿no? Trabajar el aquí y el ahora, todo eso ahí en la transferencia, es como justamente privilegiar todo este aspecto interpersonal, ¿no? Entre nosotras, en lo que pasa ahí en la relación terapéutica, y lo que vio mencionar, es como un poquito el aprender con la experiencia. O sea, porque creo que lo hizo como lo único que es crear este ambiente suficientemente bueno que le enseña a ella, como ver que puede haber pues, vínculos diferentes a los que ha conocido hasta este momento.
Y de alguna forma creo que esto se crea desde todo el marco terapéutico en cuanto a la constancia de los horarios, de la asistencia, y que ella lo ha mantenido también, pese a todas estas altas y bajas. O sea, es de las pocas que puedo decir que creo que si alguna vez me ha cancelado por una cuestión académica, en estos 2 años ha sido mucho, ¿no? Es sumamente constante. Eso sí no me saluda de nada, ¿no? Para nada, pero por ejemplo mínimo ahí ya se atreve a evacuar, porque es algo de lo que dice atrevía, a hacer uso del baño, ¿no? Y hay veces que literalmente, como dices, cuando estamos trabajando temas complicados, puedo pasar a su baño antes de irse de la sesión, ¿no? Con lo que está llegando. Y digo esto porque hay pacientes otros que me ha tocado más o menos de la misma edad y con esos antecedentes, que una literalmente me dijo, cuando abordamos esta situación del abuso, que ella también llegó así como un shock por enterarse de todo un abuso transgeneracional en su familia, y que ella sentía que se había sacrificado para proteger a la familia y no les pasara, y que no protegió a nadie, se siguió dando eso. Dice, cuando abordamos eso, literalmente me dice, cuando salí de la persona. Estoy hablando de una adulta de 29 años, ¿no? Y entonces esta chica, en los momentos de conflicto ha pasado eso. Entonces, sí, de un principio era así, casi ni me miraba, ¿no? Son de las que llegan y pues ya para que me la mano, ¿no? En el caso de Largo, así a la consulta, y también casi me voy ni siquiera sin verte. Ahorita, por ejemplo, pues se ve estas situaciones de la Navidad, del Año Nuevo, y todo, fácilmente puedo dar el abrazo, de permitir hasta ese contacto físico, ¿no? Ha cambiado su expresión de ser más sonriente, les digo, poco a poco pues ha ido teniendo la confianza, ¿no? Casi todo el primer año fue más como estar sobre los síntomas de ansiedad, sobre los síntomas depresivos, sobre todo pues todo el trastorno obsesivo compulsivo, las bajas subidas de medicamento y demás, pero poco a poco se ha ido abriendo pues a manejar todo eso que les estoy comentando, ¿no? Y les digo o sea, como la siento yo, como sintiendo esa confianza, sientes que hay ese diálogo, que hay ese intercambio realmente. Entonces la siento a gusto, yo me siento a gusto trabajando con ella, como dice, no es un material bonito, pero creo que sí está logrando establecer ese vínculo conmigo y de verme como una persona segura, ¿no? Te digo que es pues parte de lo que se trata de recrear en esa experiencia, ¿no? Sin idealizar en ese momento. Sí, hay cosas que decimos también, pues para que un trabajo sea trabajo, se tiene que trabajar también en ese momento de envidia, coraje, celos y todo. Todavía no hemos llegado como a esa parte, dijéramos, del capítulo, pero pues bien, ¿no? Bien en ese trabajo. Y esta situación de la masturbación compulsiva, del trastorno compulsivo, ¿lo ha logrado bajar con el medicamento? Sí, el medicamento no estaba funcionando demasiado, les digo que fue como estar subiendo, bajando dosis, en momentos llegaba a dejar porque ya se sentía desesperada de que no tenía resultado. Pero les digo, hay una teoría con todo esto del neuropsicoanálisis donde se ve como con muchas de estas emociones y que fue las etapas que ella la vivió, ¿no? De que quedan como nada más captadas ahí en la amígdala, entonces te quedas con puras percepciones, lo que yo llamaría estos elementos beta, ¿no? Y que no logras transformar en elementos alfa porque no hay un procesamiento del pensamiento. Entonces, a través de toda esta verbalización y de ir manejando todo eso, de poder contender con todas estas emociones en ese ambiente de contención que le da la terapia, ha ido teniendo la posibilidad, pues sí, de poder simbolizar, ¿no? De que no se quede todo a nivel nada más de percepciones y de sensaciones, porque a veces se decía, o sea, son con sensaciones, con lo que vivo, todo esto que me está pasando, nada más lo que me llega. Como eso que les decía, de sentir eso que algo me penetra, ¿no? Por adelante, por atrás, situaciones de ese tipo. Y poco a poco eso pues ha ido disminuyendo, y yo creo que eso se lo ha dado la posibilidad de tener ese espacio donde puede hablar de todo eso, entonces puede simbolizar, ha llegado a traer también sueños para trabajar con esos sueños, entonces lo simboliza en el sueño, simboliza con la palabra, ¿no? Y lo puede expresar. Sí, hemos también en momentos con material escrito, ¿no? Que también ha llegado así, desde con dibujos, cosas de narrativa, lo que ha hecho pues de lo que fue su experiencia. Entonces, con todo eso, pues le digo, es eso, pues hacer que pase de ese proceso primario a ese proceso secundario y que ya no se quede ahí en la amígdala y pues meta corteza y pues ya pueda tener otros elementos para no actuar, ¿no? No se ha vuelto a cortar, eso es algo que he hecho, les digo, no ha vuelto a tener así, pues ninguna, pues problemas en ese sentido de la alimentación, ¿sí? Ni otro tipo de actividad. O sea, lo más son esas crisis de llanto, la ansiedad, o lo que tenga que ver un poquito con la
lavada de las manos, pero sí ha disminuido también en muchísimo eso. Ya ahorita no es lo central de la terapia. En un principio era siempre, llego y sigo otra vez con esto, ¿no? Y sigo con esta idea, sigo con esta idea. Ahorita les digo, llega a trabajar pues todo el material de lo que vamos abriendo, ¿no? En relación a toda su sexualidad. Bueno, quería resumirles eso, por eso un poquito con este esquema, que quizás lo conozcan, digo que es como siempre tener presente en este esquema lo que es el modelo ecológico transaccional para el entendimiento del desarrollo de la psicopatología. Y que creo que este caso nos ilustra al 100%. De ver cómo existen factores personales, que en esos factores personales de ella está toda esa factores de resiliencia, no solamente es como ver en esto todos los factores de riesgo, sino también esos de protección que tiene, esos factores de resiliencia. Creo que pese a esa familia, ella se ha rescatado y decir, yo levanto la mano para necesito ayuda, ¿no? Porque ella es la que la ha buscado. La constancia en la terapia es por ella, de poder estar ahí presente. Entonces está eso, su inteligencia como uno de esos factores protectores que digo que tiene, esa capacidad de resiliencia también para ir enfrentando todos estos conflictos, su capacidad de organización, de atracción que tiene esta chica. En ese caso también en lo personal pues era toda esta vulnerabilidad, o sea, los factores de riesgo de ser mujer, el hecho de la edad que tenía cuando se iniciaron estos abusos sexuales, que estaba justamente manteniendo situaciones de relaciones de poder en las que no tenía como para dónde correr, ¿no? Dependía de esas personas, como dicen, literalmente. Están esos factores familiares con todo lo que ya vimos, ¿no? Con toda esta transmisión transgeneracional, la situación del abuso, la falta de límite, la sobreprotección, las conductas sexuales inapropiadas y transmitidas dentro de la familia, todo eso, ¿no? Toda esa permisividad, toda esa transmisión también a través de la familia y lo que tiene que ver pues, mucho con lo social y lo cultural, de todos esos roles estereotipados de género, ¿no? Que también, por ejemplo, en cuanto a la relación sexual, no solamente tiene que ver con el abuso, sino tiene que ver también con esos roles que también hemos trabajado, es como que le choca el hecho de ser mujer que toda la vida tenga que estarse protegiendo de algo, ¿no? Para que no sea abusada por otra persona, el que se limite un poco pues, todo su desarrollo académico intelectual por el hecho de ser mujer, ¿no? Como esa conflictiva de género. Entonces está esta situación a nivel de la comunidad de que también les digo que se llegó a abrir en algunos espacios de denuncia del abuso, insisto, sus sentimientos de soledad. No hubo quien me escuchara, no hubo quien me rescatara de toda esa situación y al contrario, que silenciara, ¿no? Y decimos, sí, pues con todo esto que se da ahí a nivel social de permisividad. Y les decía que me llamó la atención el caso porque, por ejemplo, acabo de ver una adolescente el día de ayer que fue egresada de hospitalización. Yo en este caso les puedo decir es leve, ¿no? A todos los que veo directamente, de los más chicos. Acá porque los ejemplifica la historia hasta la edad adulta. Pero hay algunos mucho más complicados todavía. Y así una chica, ¿no? Que estaba teniendo, o sea, fue hospitalizada por un intento suicida, pero estaba también con muchos fenómenos disociativos y fue internada por eso, por un cuadro depresivo, en fin. Y sale de hospitalización y ni en los diagnósticos de egreso anotan como diagnóstico el abuso sexual, ¿no? Aunque sea del eje de la Z, digo, existe y lo metemos, pero por no ser del eje de las Fs, no lo anotan, ¿sí? Y entonces le decía yo a mi residente, le digo, ¿tiene conflictos con la sexualidad la persona que lo vio? O le digo, ¿qué negligencia y qué error médico? Porque le digo, justamente por eso, cuando estábamos viendo las cuestiones epidemiológicas en relación al abuso, por eso me hay cifras reales, porque no se capta eso como diagnóstico. Lo están minimizando, no lo están poniendo como para que se vea. Yo en promedio, revisando mi libreta también ahorita de este año, pues fueron hasta noviembre eran 350 casos que había visto de primera vez de lo que fue del año, ¿no? Pedí mis estadísticas para hacer algunas cosas allá en el hospital y me salen como 15 casos, ¿no? Entonces digo, ups, y todo el resto que he visto, ¿de qué se trata, no? Entonces no hay estadísticas reales porque no se consigna eso como diagnóstico. Y digo, ahí en esos, como por ejemplo en el hospital, que son los que valen porque es donde se dan las altas, digo, a mí me parece como agarrarte crítico que no lo tomen en cuenta cuando la paciente les está gritando por el abuso, por eso me está pasando todo esto, ¿no? Y un poquito como en esta chica, en muchos casos
en el que les digo, uno tiene que tomar en cuenta la literatura y que nos dice cuáles son todas la psicopatología frecuentemente asociada a casos de abuso, y que tenemos excesos, los trastornos del sueño, los trastornos de la alimentación, la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, la conducta suicida, ¿no? El consumo de sustancias, el trastorno límite de personalidad, digo, y en fin, entonces en todo eso que estamos viendo, digo, estamos obligados a preguntar qué pasa con esta organización. Porque si no, como esta chica, ¿cuántos años se tuvo que aventar? ¿No? 14 años mínimo, hasta que por fin pudiera abrir, y eso por una cuestión también de rayeta, ni siquiera pues se lo preguntaran, la cuestión de abuso, y que viene siendo la raíz de todas estas cosas, ¿no? Digo, se juntan cosas y también decimos, es un caso que nos ejemplifica con todo el ambiente familiar y demás, pues toda esta situación de lo que se les llama, son pacientes politraumatizados, porque no solamente es vivir, como lo comentaban, la cuestión del abuso sexual, sino toda la negligencia, todo el abuso emocional, el abuso físico. Entonces es ese efecto que también en este modelo transaccional se ve, tenemos que verlo no en un corte transversal, sino en un corte longitudinal, y cómo hay todo ese efecto acumulativo de todas estas experiencias negativas, que yo también cuando hasta les pregunto a los chicos, a propósito, y sé lo que me van a contestar, como qué está pesando más, ¿no? Como por ejemplo, para que tú te quieras morir ahorita, la cuestión del abuso que viviste o la situación de cómo está tu familia. Y la respuesta es que es todo. Es esto, el bullying en la escuela, ¿no? O sea, como todos esos traumas que se les están acumulando, y es difícil como poder diferenciar, y así también en la clínica, como qué viene de qué. Y alguna vez como un paciente en terapia me decía, pues esto es como tener una madeja de hilo y te tienes que ir sacando poco a poco para tratar de ir entendiendo y organizando de dónde viene todo eso que te está pasando. Una pregunta, ¿qué edad tiene el hermano? 23 años, sí. ¿Algún otro comentario? Que en eso les preguntaría desde ustedes, no sé si todos sean terapeutas sexuales, ¿no? ¿Qué propondrían de tratamiento? ¿Qué se les ocurre que harían con este caso? ¿Qué tan factible sería, o joven, qué tan conveniente sería una terapia? Así como está ahorita ella, sí se le sugirió en un momento, no ha habido la disponibilidad para ello. Sí sería algo importante, como para poder abordar, pero todo esto que ella dice, ya todo esto que no quieren ver. Pero no lo han aceptado, en este caso. Pero sí, como sugerencia terapéutica, como decía, todos los casos que vamos a sacar, sobre todo los chicos, por supuesto que la terapia familiar, porque como decía, el abuso sexual no solamente afecta a la víctima, sino está impactando a toda la familia, ¿no? Entonces, por supuesto que está indicado. Yo tal vez ya a estas alturas, y con estos 2 años que iba contigo, a lo mejor no podría haber una terapia de pareja con mi novio, porque está en esa ambigüedad de si me voy o no me voy. Entonces, pues para que también vaya perdiendo ese miedo a la intimidad, ¿no? Y bueno, y además que logre el placer sexual, porque no lo tiene. Entonces, tal vez, no sé qué tan avanzado es el caso, pero pues ahorita yo respetaría más a la pareja, ¿no? Para que también se aleje de la familia que sigue siendo un poco contaminante. Sí, ahorita la primera propuesta fue también, lo proponía la chica, o sea, como tratar primero de empoderarla a ella antes de meterla a él. Vamos a ver, ella tiene que estar bien. Y la sugerencia fue sí para él, de hecho él quería iniciar terapia conmigo, pero le dije no es posible, le sugerí otro terapeuta y pues fue ahorita la sugerencia, ¿no? O sea, sí lo necesitas tú también, pero tampoco no la tomamos ahorita, no la pues, por muchas cosas, pero sí fue la propuesta de, pues tú también no tienes que trabajar tú, yo no puedo ser yo, les digo la sugerencia con otra persona, pero no la tomamos esta manera. Sí, porque va a aumentar la codependencia de la que hablaba, ¿no? Sí. Se hace víctima del otro y encuentra otro trabajo. Porque ahí habría dos cosas, hasta dónde está
tu responsabilidad ética como terapeuta de que ella fue la que vino a pedir auxilio, ¿no? Entonces yo soy la que está solicitando ayuda. Para mí, no puedo más, X, Y, Z. Eso es por un lado. Y por otro lado, paradójicamente, aunque esta familia, este círculo, no se mueva y sea tradición familiar, usos y costumbres, todo lo que quieras, el abuso, el maltrato, la agresión al interior de la familia, paradójicamente, con la liberación de ella, se va a mover la dinámica familiar. O sea, sería una manera indirecta, sin faltar a la ética, de decir, tú eres mi prioridad. Claro, Es sí, porque a la preguntar. madre también, cuando les digo que va a esta visita, también le hago la propuesta de una terapia por todo lo que ella me comenta, ¿no? De que reconocer que está mal y sigue muy afectada. La Sí, mamá. la mamá. La mamá. Entonces ella también necesita, ¿no? Una terapia, pero digo, no ha tomado toda la iniciativa que ella ha tenido, ¿no? Les digo, no están todos en el mismo canal, te digo, lo hemos hablado y que también así, pues como que así que digas que estás muy bien, ¿no? O sea, si está habiendo todavía toda esta serie de problemas, necesitas también ese apoyo, pero no lo han querido tomar, ¿no? Ni en forma individual ni mucho menos en forma de familiar. Les digo, Sí, pero pero además ella no quiere, y más, les digo, anda con todas estas obsesiones, o sea, sería contaminar su espacio físico, Claro. al que sí puede entrar, ¿no? Entonces ahorita le llevamos así como de a todos, no, como posible, Yo creo ¿no? que eso es muy Sí. importante. O sea, si ella fue la que acudió, este es tu espacio terapéutico, Claro. esto es como uno tuyo. Claro. Aquí no entra nadie más, no entra nadie, no, que esto es como un espacio tuyo. Sí, ella le dio la entrada, puede hablar con él, quiere, pero si tú estás dispuesta y quieres que lo haga, lo hago, ¿no? Nada más como para saber qué, y no como para ponerlo en terapia, pero ella lo autorizó, ¿no? Igual hace como la mamá le quiere ir a preguntar, pero del hermano imposible. En ese espacio dice no. Sí, sería literalmente contaminar su espacio. Si no, otra vez debería no tener límites. Claro. Sí. Sería más de lo mismo. Hicieron protección de nada, ¿no? Mínimo en eso, ese es su espacio. Yo creo que uno de los primeros pasos es darle chance de que ella despotrique, desahogue y sacarle la culpabilidad. Es importantísimo que ella sienta que no tiene nada de culpabilidad de todos estos elementos. Sí, como dicen, eso no ha sido tarea sencilla, no está totalmente superado, pero digo, sí ha trabajado mucho en eso y sí creo que ahí ayuda, ¿no? Y ponerle nombre y apellido a todos esos abusos. Sí. Por eso les decía como que en esto que les comentaba, ligado con Corteza, desde todo esto que hay esta disociación ideoafectiva que se da a todo lo que le pasaba, ha sido eso poco a poco, poniendo nombre y apellido, ir entendiendo, ¿no? Como a través de todo eso justamente, de todas estas dinámicas traumatogénicas que se han tenido juego ahí, como para que se dé toda la sintomatología que ella ha tenido. Y eso explicar bien, es bien difícil, bueno, lo que yo he visto es que es bien difícil desde que lo organizan, desde que lo vean desde otro ángulo, desde otra óptica, es bien difícil. Sí, pues esto finalmente decimos, pues todos los circuitos que están ahí involucrados son los mismos que los de las adicciones. Entonces digo, y es eso, como que en algún momento avanzamos de momento otra vez mediante estos factores estresantes, tiende a regresar, aunque no ha sido a los mismos niveles que inicialmente y no ha perdido, les digo, ese trabajo, ¿no? Porque hasta el momento ninguna sesión ha sido de llegar y quedarse callada y decir, no tengo nada que decir. Sí, afortunadamente a lo largo de estos años eso sí no se ha presentado en ningún momento. Como dicen, como estos factores de resiliencia, y ella misma lo dice hay algo que todavía, y hasta ahorita ya se va reconociendo, sí se va empoderando, ya va reconociendo pues de todo lo que ha logrado pese a todas esas cosas. Y como digo, ya es trabajar con muchas de las experiencias que ahorita ha tenido, que se ha ido empoderando. Por ejemplo, para entrar a hacer el servicio social entró en una empresa en la que se sintió maltratada por su jefe y dice, no, maltratada en mi casa y maltratada acá, bueno, gracias. Entonces les dijo, ahí se ve. ¿No? Entonces fue capaz de poner, sí, fue capaz de poner límites. Puede decir, no quiero esto. Puede decir en una actitud crítica hacia los compañeros, qué pena, dice que por la necesidad tenga que tolerar esto, porque ahora hay historias de compañeras que, pues por tener hijos chiquitos a quien mantener y todo, o sea, gran necesidad de trabajo y tolerar horarios excesivos, maltratos, ¿no? De gritos por parte de los jefes, groserías.
y ella puede decir, gracias, ha mejorado su contacto humano, porque también con esa identificación con el agresor fue como llegándose a sentir siendo el demonio, ahorita digo, ya no se ve tan así, y hasta en eso de no quiero tanto a los humanos, y era a nadie, casi digo, nada más era a su perro, como ser más sensible en ese sentido, y ahorita por ejemplo donde se metió a hacer el servicio, trabaja con niños, curiosamente, así como los que acompañan a los niños en campamentos y demás, él está haciendo muy bien, ¿no? Sin ningún problema, entonces sí, poco a poco se ha ido empoderando en ese sentido, ¿no? ¿Alguna otra propuesta, comentario? No, pues yo creo que es trabajar su autoestima, ¿no? Al principio, yo creo que es trabajar mucho el empoderamiento, trabajar mucho lo que es el género, ¿no? Trabajar mucho lo que son las culpas. Eso a mí me queda claro. Lo que no me queda claro es cómo trabajas ya el tema en sí del abuso sexual. ¿Cómo tocas el abuso sexual y qué trabajas realmente como abuso sexual? Porque el empoderamiento y todo eso, bueno, sí, ahí le vas dando, ¿no? Sí, trabajas todos los días con la familia, en todos los temas. Pero ¿cómo tomas el tema otra vez? ¿Qué tanto le duele? ¿Qué tanto le angustia? ¿Qué tanto le ha provocado todo eso? Entonces se me pasa la siguiente. Ya sé. Vuelve a poner el. Vuelve a poner la página. Ahí está. Ahora sí pasamos a la siguiente. En cuanto ha sido un manejo ecléctico, yo no soy de las que dicen si tiene fármaco, entonces no es psicoanálisis, no es psicoterapia. Se necesita, ¿no? Entonces se necesita de todo. Y como les digo, viene referida por una psiquiatra, a ella le dejaba a cabo la cuestión del medicamento, dentro de lo que se llegó a manejar con ella. Ahorita está actualmente con fluvoxamina, está tomando 150 miligramos al día, se le había dado un tiempo Seroquel, ese lo suspendió, estuvo también un tiempo tomando para el manejo de la ansiedad de Rivotril, algún tiempo también intentó escitalopram, pero les digo, el que ahorita le ha dado resultados ha sido la fluvoxamina, ¿no? Aunque les digo, yo también sus momentos en que lo dejaba, obviamente se reactivaba en todas estas conductas compulsivas, y bueno, también ha sido trabajar la cuestión del apego terapéutico, ¿no? Al manejo farmacológico, y con ella todo eso. Dentro de lo que les digo que soy ecléctica, porque les digo, con ella ha sido ir combinando, inicialmente fue más como que toda la terapia, más con un enfoque cognitivo-conductual, que es un poco también de lo que hacemos, por ejemplo, con los niños acá en socialización. Pues empiezo desde explicándole este círculo del cambio, que no sé si lo conozcan, de Prochaska, que mucho se maneja en cuestiones de adicciones, se maneja también con agresores sexuales. A mí me parece práctico y de aplicación también con las mismas víctimas, con varios graciosos, me ha resultado muy positivo el que entiendan que es un proceso de cambio que van a tener, ¿no? Que no es así como de no, porque te di la pastilla la próxima semana ya estás bien, y porque estés bien en la terapia en un mes ya lo hiciste, ¿no? Pues, decir, este es un proceso. En este círculo, básicamente, algún que me ha tocado el pizarrón, tienen algún morador, una servilleta. Ups. Gracias. Sí. Entonces, en este círculo de cambio, por ejemplo, se les maneja 4 momentos o fases que manejan en este círculo, que son una etapa que hay como de precontemplación. Una etapa que hay de contemplación. Otra fase que hay de acción. Y otra que es de mantenimiento. Hay algunos autores que han diversificado este esquema, y dentro de esta algunos incluyen lo que es la fase de negación, pequeños de las formas del círculo, y la otra que es también la cuestión de la recaída, que también se las incluyó en el círculo. Y eso les
ayuda mucho, ¿no? Entonces eso es hacerlo así, es como decir eso, para que se dé el cambio, es un proceso, y ahí les voy marcando todas esas etapas, cómo vamos avanzando. Pues tenemos que pasar desde aquí, desde empezar a aceptar que existe un problema, porque si negamos que existe el problema, pues no podemos trabajar. Entonces eso es tanto con el paciente como con los padres, y a veces les digo, tú quizás ya estás en esta etapa, porque estás aceptando que tienes un problema, ¿no? Ahí ya la llevamos de gana, porque aquí en esta precontemplación es como de, no, no me pasa nada, ¿no? Por más que ya me corrieron en la escuela, por más que ya me hospitalizaron, es decir, como no pasa nada, ¿no? La sexualidad no, yo la manejo bien, no hay ningún problema, ¿no? Entonces se maneja eso. Después de eso es como llevarlos a esta etapa de decir, bueno, sí, ya sé que tengo un problema, pero no quedarnos aquí de sí lo tengo y, como muchos papás, ¿no? Sí, ese es mi problema, pero pues así soy, ¿no? Yo así me quedo. Y no hago ningún intento, ningún esfuerzo, ninguna actividad para tratar de modificar eso que yo estoy haciendo. Después de eso pasamos a la fase de acción, que les digo, por ejemplo, es cuando ya estás cogiendo la terapia como ahorita, estás viniendo una terapia, te estás tomando un medicamento, ¿no? Estás siguiendo ciertas indicaciones que se te están dando, estás ya en esa etapa de acción. Entonces es para ello ubicarlo, decir, fíjate, no estás en cero, ¿sí? En algunos hay que trabajar desde cero, desde decir, por ejemplo, yo tal vez explico un poco, se da mucho después psicoeducación, desde para entender qué es abuso. Por ejemplo, esta paciente que les decía de que se llegó a hacer del baño, cuando le preguntaba por qué estaba tolerando mucho las relaciones agresivas con la pareja, la siguiente sesión me dice, cuando me dijiste eso, es que yo nunca había pensado en eso, ¿no? Y me hablaba de la pareja que le lanzaba la silla, no directamente a su cuerpo, sino a caerle a un lado, la dejaba plantada, le hacía pintas de que le iba a pegar, era como estarle controlando cómo se vistiera, con quién se juntaba, si estudiaba o no estudiaba, etc., ¿no? Y entonces cuando veo el señalamiento de toda esa violencia, pues es que no me esto así, ¿no? Entonces partimos desde ahí, desde la psicoeducación. Ahorita les voy a presentar un esquema de cómo lo manejamos en el hospital. Pero bueno, es eso, y después el hacerles ver como que ya están empezando a hacer algo, pero que todos los cambios que vamos a ir generando esperamos que se vuelvan eso, como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Un estilo de vida, que sea algo que se les empiece a realizar para siempre, que no sea nada más mientras estamos en la terapia ni en lo concreto de la sexualidad, sino que se expanda también a todas sus áreas de funcionalidad. Entonces es como manejar todo eso, incluido, como en esto, la cuestión de la recaída. Digo, todo intento que hacemos a veces que haya factores estresantes y que nos regresemos un poco, pero también ahí les explico mucho cómo es el desarrollo. Digo, el desarrollo normal, todos quisiéramos que idealmente fuera así, de una manera lineal, pero no es así. En todos los momentos tenemos algunos retrocesos que a veces es como a recargar la pila y para salir adelante. Entonces es como tomarlo parte como ese proceso de cambio para que no se vivan ellos fracasados ante esta situación de algún tipo de recaída, ¿no? Entonces es manejarles eso. Pues manejamos eso, es manejar también desde el modelo de la terapia cognitivo-conductual, pues como dicen, la explicación del modelo, en la que tiene que ver cuál es la conexión de los pensamientos automáticos negativos que están teniendo, cómo eso va a generar una serie de sentimientos, cómo el hecho de que me causen estos sentimientos va a generar un comportamiento en mí y cómo eso también puede condicionar una activación fisiológica que muchas veces va a reforzar mis pensamientos negativos, ¿no? Entonces, como para decir, es aprender desde con eso también, hacer todo esquemas para que se haga una reestructuración cognitiva, que esa reestructuración cognitiva consiste en el cuestionamiento de esos pensamientos automáticos negativos, que los pueda detectar y ver yo cuáles son las distorsiones cognitivas que estoy utilizando. Desde que polarizo las cosas y todo es malo, todo es bueno, desde que todo lo veo así como desde nadie, así que nadie en el mundo me quiere, ¿no? O todo el mundo habla mal de mí, todos me hacen eso. Entonces ver, identificar cuáles son todas estas distorsiones cognitivas que están utilizando en relación a la sexualidad, a lo que les está pasando, y cuestionarlas. En ese pensamiento es así como hacer el cuestionamiento de ver cuál es el pensamiento automático que tengo, ¿no?
cuáles son los factores que tengo como evidencia a favor, cuál es la evidencia en contra para ese pensamiento que estoy teniendo, cuál es entonces una explicación alternativa que estoy teniendo a lo que me está pasando, ¿sí? Que no sea ese pensamiento, por ejemplo, en un ataque de ansiedad, de me va a dar el trabajar, ¿no? Que tengo que practicar, ¿no? Lo que pasa es que estoy nerviosa, y entonces a ver qué tengo que hacer. Dentro de ella, como ven acá, pues lo que son los ejercicios de relajación muscular profunda, también les enseñamos eso a la pues le di un disco para que lo grabara, que practicara y lo practicamos desde el consultorio y que practicara estos ejercicios de relajación, es enseñarla a respirar, enseñarle también toda una serie de ejercicios de contracción y relajación de todo el cuerpo para manejar la ansiedad, no solamente con el medicamento, ¿no? Sino manejando todo esto. Y le digo, como para darte cuenta, le digo, eso te va a servir la relajación para que te des la oportunidad de pensar y poder hacer este cuestionamiento ante estos problemas. Perdón, ¿esa C qué quiere decir? Conductas. La conducta. Por ejemplo, si yo pienso que todo el mundo le cae mal, entonces con eso me voy a sentir triste, ¿sí? Me voy a sentir rechazada. Como conducta la puedo tener que mejor me alejo a la gente, o no me desacerco, o cada vez que me voy a acercar a alguien puedo tener taquicardia, me sudan las manos, ¿no? Y a la vez entonces no, que se van a dar cuenta, me van a rechazar, mejor no. ¿Sí? Porque van a pensar que soy una tonta, que soy loca, que soy mala, que me pasan estas cosas, y reforzamos todo esto. Entonces algo importante es como romper ese tipo de pensamientos. Acá como en esto, desde la cuestión del manejo de la culpa, es algo que contribuimos a manejar eso. Todo esto les digo también va mucho, por eso les comentaba, ahorita se los llevo allá. A la siguiente, por favor. Ok, digo, es ese trabajo con la desculpabilización respecto al abuso, y eso tiene que ver mucho con toda la parte psicoeducativa que les damos. En la parte de los niños, por ejemplo, en la cuestión de la parte abusiva, digo, es identificar eso, el abuso como un abuso de poder. Ya ve, por ejemplo, tú tenías 4 años, la persona que abusó de ti tenía 30. ¿Sí? O sea, realmente tú como niño de 4 años, ¿qué podías haber hecho ante esa persona de 30 años? ¿Y qué diferencia hay de él contigo? ¿Sí? Él sabía de qué se trataba, lo que estaba pasando sexualmente, por eso algunas frases sexuales que les pongo de ella, no sabía, estaba confundida, no sabía de qué se trataba, ¿no? A esa edad les apelar a muchas otras cosas, porque les hablamos, por ejemplo, acá a los pacientes, desde la definición de lo que es un abuso sexual, en qué consiste, porque muchos ubican el abuso con que haya habido nada más penetración, y todos los abusos que son sin contacto físico no los consideran, aunque haya contacto físico, si no es estrictamente la penetración, no la considera, ¿no? Es decir, de todo esto es un abuso. ¿Sí? Abuso sexual es que me pidan que les muestre genitales, que me muestren sus genitales, que me pidan que me toque, que me toquen, arriba, abajo de la ropa, ¿no? Que me muestren pornografía, que me tomen fotografías, que me desnuda, ¿no? La suban o no la suban a la red, que me hagan llamadas telefónicas y me hagan propuestas indecorosas, los piropos obscenos que me hacen en la calle, ¿no? El que me den una nalgada también así, eso. Todo eso es abuso sexual, ¿no? Entonces, se ubica qué es el abuso. Lo ubica, qué diferencia debe poder en quien está cometiendo, como en esta persona. O sea, se valió de la posición de poder en que ella estaba, porque era su madre, ¿no? Era la que dependías absolutamente para todo. Como que en ese momento, ¿para dónde corres? Un niño de 4 o 5 años. Y en eso están estas dinámicas traumatogénicas, que también es como explicarles parte de eso, lo que menciona Finkelstein, ¿sí? De cómo se da esa sexualización traumática. O sea, te enseñan de una forma distorsionada hacer este intercambio de sexo por afecto. ¿Sí? De que es a través del cuerpo como vas a obtener tú el cariño y la relación con el otro. Y ya lo mencionan algunos autores como Urbi, si hay algo que sí es una necesidad biológica, es el mundo. Y no importa la calidad del vínculo, sino el vínculo con otro ser humano, porque no existe a través del otro. ¿Sí? Si no implica la vinculación psíquica. Entonces es la necesidad de vincular. Y entonces, pero no importa cuál sea esa calidad. Entonces es como llevarnos a cuestionar toda esta parte, como de decir, por ejemplo, a los niños yo les digo, ¿no? Hasta
tengo niños de 14 años, digo, si viene tu hermanito de 5 años y te baila tú y se desnuda y te dice viola, ¿lo harías? No, ¿por qué no? Él te lo está pidiendo. No, ¿cómo no? Es más chiquito. Ah, precisamente. Tú tenías esa edad y la otra persona tenía esa. Tú estabas así. Y ahorita tú ya lo sabes que tienes esta edad. ¿No? Porque más no tenía que saber esa edad. ¿Sí? El de decir, ¿por qué más no? Pues porque es mi hermano. ¿Sí? Ya, porque les digo, bueno, y si fuera de la edad, entonces sí lo harías. Ahí ya no están más chiquitos de tu edad. No, porque es mi hermano. Están bien. Luego, se puede, pero luego pasa y por luego estamos aquí, ¿no? Pero tenemos normas sociales para relacionarnos con nosotros. Una de esas normas que nos enseñan desde chiquito, y tú a los 14 años ya lo sabes, es que no tienes que meter con la gente. O sea, tu hermano, sea tu primo, sea quien sea. Y él violó todo eso. Hablamos también, como parte de la psicoeducación, todo el código penal. Justamente nuestro código penal dice que toda persona que involucra a un niño en una relación sexual para la que no tiene una edad, que no tiene la capacidad para la comprensión de los hechos, la capacidad para consentir en ellos o para evitarlos, es un abuso sexual. Y tú estabas pensando en eso. Sigue siendo un menor de edad. La ley considera menor de edad los menores de 18 años. A mí me gustó en los hospitales a mi edad. En esta chica, porque no es pensando a qué edad se suele el abuso sexual, ¿no? Y qué edad tenía la persona. Y aún extendiendo las definiciones de abuso, decimos un abuso es cuando hay un abuso justamente de poder. Pues aunque sea de poder, porque también tengo casos de eso, por ejemplo, niños de 10 años y otros de 10 años los han violado. Porque está existiendo pues, la presencia de amenazas, ¿no? Desde que ponen una navaja, desde que le claro, desde que los mandan a amarrar con otros, los agarran y pues, los forzan a tener una actividad sexual. Entonces hay todo eso. Entonces es muy integral, son muchísimas cosas, porque es toda esta parte psicoeducativa para entender de qué se trata, por qué eso lo consideramos abusivo, por qué él no es el responsable de esa situación. Y como en esta parte, pues, como ella misma lo dijo, yo no lo dije, efectivamente, tú no te lo pediste. Y aunque se lo hubieras pedido, él tenía la responsabilidad como adulto de no haber actuado a tu petición. Porque como adulto sabe que eso es una violación de la ley, es un abuso, una violación a los tabús sociales, ¿no? Porque sabe que por edad de desarrollo no te puedes meter con una persona de esa edad. Por todo eso no es culpable. ¿Sí? Entonces es como manejar toda esta parte, pues está toda la cuestión de género también en esto, o sea, como les digo yo cuando dicen cómo me visto, que es lo que les culpa mucho a los papás, digo, es como las prostitutas. El hecho que esté con una minifalda a medianoche, casi sin ropa, y estén ahí paradas, no autoriza a nadie que las viole, por ejemplo, ¿no? Digo, ellas trabajan en eso y tienen el derecho a elegir con quién se van a ir. Si alguien llega así que esté vestida, es una violación, se las atacan. O digo, cuando vas a una realidad, si vas a una playa nudista, el hecho que estés desnudo, luego es como un convenio social, y no quiere decir que te violes al primero que se te antoje, ¿no? Tampoco. O le digo, como niño, digo, cuando hasta para llevarlos allá, que les hace más lógica a los niños más pequeños, digo, de cuando tu papá, de que tú andes desnudo, van a decir que eres de provocativo, ya porque te está cayendo el pañal, ya por eso van a decir que tú me estabas provocando, y por eso te pueden violar. Les da risa, ¿no? Y les hace como que no, pues sí, no. Así de lógico, ¿no? Entonces, mucho de eso, en esta parte psicoeducativa del trabajo de la gente. ¿Sí? ¿De qué pasa con todo eso? Luego, identificar eso, identificar todas esas dinámicas traumatogénicas del vínculo, como esta situación de la sexualización traumática, la situación de los sentimientos de desesperanza, lo que es la dinámica del estigma y la dinámica de la traición, que son las cuatro que nos mencionan un tiempo, como para entender mucho de la sintomatología que se está dando en el abuso. Es enseñarles también cómo hacer una comunicación asertiva también de ella, que no tenga que ser a través, o sea, puedo decir lo que me está molestando justamente a través de un mensaje, sin que tenga que agredirme a mí ni agredir a nadie más. Entonces, manejar todas estas técnicas de comunicación asertiva. Luego todo eso pues es con ese trabajo en el aquí y el ahora, aclarar también mitos respecto al abuso sexual, que eso también incluye pues, muchos sentimientos de culpa, de ansiedad, ¿no? Como desde por eso me voy a volver gay, o desde por eso pues ya no valgo, desde por eso yo soy
malo, ¿no? Trabajar pues, con todos estos sentimientos ambivalentes hacia ellos mismos, hacia los agresores, hacia la familia, por la responsabilidad que depositan en todos ellos. Y luego ya está como esta chica, y viendo eso, identificando todas esas cualidades resilientes para que se vayan empoderando, ese trabajo con toda la autoestima, ¿no? Que es todo lo que hacemos. Por ejemplo, acá en las sesiones de terapias de grupo manejamos eso. Hay una sesión que le llamamos valorando los logros, ¿no? Y como decir, bien, lo que has logrado hacer a lo largo de todo este tiempo, ¿qué has podido hacer pese a la situación del abuso? O de ver hacer cosas realmente no podrías hacer por una situación de este tipo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Okay. Entre otras cosas, pues identificar también esas redes de apoyo con las que cuentan para saber que no se sientan que no estoy solo, ¿no? Fomentar todo esto, romper esa cultura del silencio, más bien que se vuelva la cultura de la denuncia y especificar por qué es importante la denuncia, justamente para seguir evitando esa transmisión transgeneracional de estos abusos. Y hasta les hablamos de dos niveles de denuncia, como una denuncia legal y como una denuncia moral, ¿no? O sea, puedes hacerla con una autoridad, hay algunos casos que quizás no procedan para edad, por ejemplo, menores de edad, que parece ser ellos quisieran la esperanza también que les metieran a la cárcel, porque últimamente hay muchos abusos por adolescentes, pero luego no va a ser así, pero mínimo sí es como denunciar ante el otro para que sus padres pongan cartas en el asunto y lo lleven al tratamiento y no repite estas conductas, y porque muy probablemente ese adolescente que está abusando de ti también va a abusar, muy probablemente, ¿no? Pero lo importante es que reciba atención para que no se repita, ni contigo ni con nadie más, ¿sí? Eso es lo importante. ¿La que sigue? Ok. Entonces, bueno, de esto porque ya nos tardamos mucho, ¿vas bien o le seguimos? Doctor. 10 minutos más nos acaba. Entonces, le seguimos eso nada más de aterrizar pues algunos conceptos para que sepa pues, todo lo que se va cumpliendo en esta chica, ¿no? Ya lo que hemos hablado, de las definiciones de lo que es el abuso sexual, que integra todos esos elementos, ¿no? Que se da en menores de edad, luego se encuentra en una posición de poder sobre la víctima. ¿Sí? Ok, ¿no? Que no comprende, les digo, completamente esos hechos, o no tiene la capacidad de ver el consentimiento por su desarrollo cognitivo, por el conoce un contacto físico, hay esa diferencia de poder. La que sigue es principalmente enfermedad de mujeres, y pues acá se corroboran, ¿no? Pero no les lo que dicen muchas veces esas cifras son cifras negras porque los hombres no denuncian por cuestiones culturales. Hay países en que sí se ha documentado que más bien la relación es inversa, es mayor en los hombres que en las mujeres. La que sigue, ok, bueno, como en esta chica que vivió, como decimos, todos los tipos de violencia que ya les decía, la que sigue, ¿no? Que luego las características que se habla ahí de las familias, como esta, caóticas, con estas madres enfermas ausentes, poco accesibles, con historiales de abuso, ¿no? Que son como todos los que se cumplen en esta paciente, la que sigue. También me dijo, pues ahí están las frecuencias con que se dan, y ella convivió desde muchos de los tipos de abuso. La que sigue. Ok, la que sigue. Okay. La que sigue. Nos vamos hasta la última nada más para comentarles. Están como todas estas manifestaciones clínicas que les decía, que yo les invito a revisar estos artículos. Hay un autor español que es el Chimurrua, especialmente que hace estos cuadros en artículos de revisión de sobre manifestaciones clínicas, donde pueden ubicarnos justamente por edad, como para tener una idea, ¿no? También de qué buscamos. Luego parte de eso es también pues, para facilitar esa organización del paciente, pues que uno tenga conocimiento de la teoría para saber qué puede preguntar, ¿no? Y qué cosas son las que están asociadas a esta situación del abuso. La que sigue. La que sigue. Aquí está esta. Es un poco como para mencionarles más o menos cómo está el esquema de cómo tenemos en el hospital. Y ahorita en esta paciente digo, retomo algunas cosas, no es lo mismo en consulta particular, les decía, a lo que manejamos a nivel hospitalario. Ahí sí estamos manejando ahorita terapias grupales, que ahorita las estamos haciendo todas en 19 sesiones. Empezamos manejando este esquema, que también lo pueden consultar ustedes de forma libre en internet.
Nos basamos en estos manuales de atención para el manual de adolescentes y adultas víctimas de incesto, es la primera línea, luego el manual de niños víctimas de abuso y el manual para agresores sexuales. El manual de niños está diseñado para niños de 7 a 12, igual que el manual de agresores sexuales. A lo que esta autora que nos hizo se llama Yolanda Batres, les llama reactores sexuales, ¿no? Entonces empezamos trabajando eso, ahorita hemos ido modificando algunas de esas cosas, porque como servicio hemos visto, les digo, aunque ella habla de que es un manual género sensible, pues no se trabaja realmente en las sesiones de muchas cuestiones de género, también dice basado en los derechos humanos, pero tampoco se les habla explícitamente de esos derechos humanos y los derechos sexuales, y son cosas que nosotros en nuestra terapia hemos ido introduciendo, ¿no? Como toda esa parte psicoeducativa. Luego está desde la primera sesión en que les preguntamos desde por qué estás aquí para que se ubiquen, como cuál es el problema, no vienes porque te portas mal, vienes porque fuiste víctima de abuso o vienes porque ese es el problema. Desde cuáles son sus expectativas, aterrizar qué es lo real de lo que vamos a trabajar, plantearles cómo van a estar trabajando en las sesiones, hacer una dinámica de presentación. En esa primera les hablamos de ese círculo de cambio. En unas siguientes sesiones hablamos luego de lo que es el abuso sexual en los diferentes tipos de abuso, después el abuso con abuso de poder, después esa situación de ubicar también las cuestiones de género, cómo facilitan que se den muchas situaciones abusivas, y hablar toda esta situación en relación a la equidad de género. Las siguientes sesiones hablarles de los derechos humanos y derechos sexuales. Las siguientes hablar de la comunicación, no, pues son la identificación de las redes de apoyo, ¿no? Qué características tienen que tener las redes en quienes podemos confiar y a quienes nos podemos acercar para el caso de seguir en riesgo de ser víctimas o en el caso de tener la idea, la actitud de volver a cometer un abuso. Después está así ya la comunicación asertiva, ¿no? También cuáles son todos esos elementos de la comunicación. Después de que vemos comunicación asertiva, sí ya manejamos la revelación, vemos primero la expresión de sentimientos, desde para ubicar cómo se expresan esos sentimientos a través de otras historias. Después ya es entrar a la historia, su propia historia del abuso, y que narren todo lo que sucedió. Enseñamos con una carta machote como guía para ir diciendo, cuando yo tenía 4 años, tal persona me hizo lo que sentí, lo que pensé, lo que hicieron, cómo respondieron todos, en fin, como para ayudarles a estructurar toda esa experiencia de lo que fue el abuso. Después de eso es otra sesión en que se hace el manejo del enojo. Lo primero es como con una carta al agresor, después se hacen dinámicas para la expresión del enojo a través de técnicas como, no sé, romper una piñata, ¿no? Pegarle al piso, pegarle un cojín, o sea, diferentes técnicas de cómo expresar el enojo de una forma asertiva. Después de que se maneja toda esta situación del enojo, es un poco como la revalorización del cuerpo, y es así como empezamos a dar también un conocimiento acerca de la anatomía y fisiología del sistema reproductor. Les hablamos desde pues ya más también a los adolescentes, anticonceptivos, ¿no? Les hablamos del embarazo, de todas esas cosas, como para entender cómo es el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Hablamos también de cuáles son las características de relaciones positivas, de amistad, de pareja, ¿no? De compañeros de escuela, de todo eso. Después les dimos esa sesión como para valorar cuáles son los logros que han tenido a lo largo pues, de toda la terapia. Manejamos su proyecto de vida, su plan a futuro, incluyendo no solo la prevención de recaídas. Manejamos eso, lo vamos a mencionar en sesiones. Hay muchos de ellos que siempre yo les hago la pregunta al final de la consulta, de una escala de 0 a 10, o lo peor que estuviste, con lo que sentiste derivado del abuso. 10, que dijeras, no olvidarlo, porque digo, ese no es el objetivo de la terapia, sino aprender a vivir con él y salir adelante. ¿Cuál es el número de mejoría? Pues tenemos 10, ¿no? Sí tenemos 10. Así como hay algunos que no, hay algunos que son 10, hay algunos que, pues es como mayor la afectación que hay en la estructura ya de su personalidad, de cómo se va transformando, que con estas 19 sesiones no alcanza, les ayuda para algunas cosas, pero hay quienes pues tienen dinámicas familiares muy complicadas. De por sí estas terapias las llevamos en paralelo. Eso quiere decir, tenemos como diferentes áreas de trabajo. Tengo una parte de mi equipo, ven a los niños de 3 a 6 años, otra a los de 6 a 11 años, otro de 12 a 17. Y yo manejo específicamente escolares, adolescentes y agresores sexuales.
pero siempre manejamos así de a doble, ¿no? Un terapeuta está viendo a los chicos y el otro está viendo a los padres. Manejamos el mismo programa también para los padres, para que ellos sepan lo que se está trabajando con los niños y nos puedan funcionar como terapeutas. Entonces hacemos eso. Tenemos de todas maneras terapia de familia, terapia de pareja y o buscamos terapia individual cuando vemos a algún padre muy afectado y es como combinar todas estas cosas, ¿no? Más también pues, tratando de hacer toda una evaluación integral de niños y adolescentes. Algunos de ellos, por ejemplo, tenemos un servicio en el hospital que se llama Sigamos Aprendiendo, para los que no pueden continuar en la escuela por alguna situación, como por esto que les decía, estas conductas sexuales inapropiadas de niños que sienten la necesidad de que los toquen y les están pidiendo a medio mundo que lo haga, o ellos están tocando, los sacamos de la escuela y los ingresamos a este programa para que ahí siga su actividad académica, sin ponerlos en riesgo ni ponerse en riesgo ellos también de esa reutilización. Entonces, cosas como esa, ¿no? Entonces, ya depende ahí de cada caso, pues como que todo lo que le vamos agregando, lo que se va manejando. Manejamos aparte de eso grupos de orientación a papás, donde se les explica desde lo que es la sexualidad, ¿no? De cómo darles educación sexual a los hijos, pues cómo manejar la comunicación, el manejo de límites en la casa, orientación sobre el proceso de denuncia, ¿no? Todo eso también lo manejamos ahí en esos grupos psicoeducativos para los padres. Eso, padres, con D de bueno, y les doy en línea encuentran gratis los 3 años. Si quieren consultar los otros materiales en relación a hombres violentos. Sería todo. Pues gracias por su atención. Pues como en todo es darles tiempo, ¿no? O sea, se va trabajando, digo, y por eso digo que todo este trabajo va también con los papás, porque por ejemplo en esa dinámica, cuando se hace la carta en la versión, son sesiones muy fuertes, en esa, cuando rompen, les pedimos que hagan una piñata, que ellos mismos se la lleven, y la piñata, yo les pido a los chicos es dibujar la cara del agresor, a quien les pide que se escribe todo lo que sientas en la pones ahí, y nos salimos al patio, a los jardines que tenemos en el hospital a distribuirlo, ¿no? Y si hay papás que le dan con todo, y que por primera vez sacan ahí el enojo cuando un hermano, ¿no? Algún otro hijo fue el que abusó de alguno más pequeño. Entonces todo eso pues sigo trabajando poco a poco, ¿no? Con ellos, en el reconocimiento de todos esos sentimientos. Y en el caso de soledad, que son múltiples, los agresores. La sugerencia en las terapias, por ejemplo, de esta persona es de que se tienen que ir trabajando como procesos independientes cada uno. Entonces ese sería por ejemplo elaborando, ¿no? cada uno de ellos. Porque tiene diferente connotación, desde las edades, desde la implicación que tiene por la relación que hay con el agresor, ¿no? Es diferente, pero sí es esa la diferencia. Bueno, pues gracias. Gracias. Bien, damos por concluida la sesión y solo un recordatorio, enviamos el correo para quienes se quieren inscribir al grupo de examen norte AMSAC. Nos encantaría que se inscribieran para seguir